Es demasiado grande. Siéntate encima, dijo el hombre de la montaña. Antes de que la chica apache se diera cuenta de la verdad, el hombre de la montaña vivía solo desde hacía muchos años. Su cabaña estaba hecha de madera vieja y piedras, en un lugar alto donde el viento silbaba casi todo el día. No bajaba al pueblo, no buscaba compañía, y casi nadie sabía su nombre verdadero. Para la gente del valle él era solo el hombre de la montaña. Una tarde, mientras recogía leña cerca del borde de un camino estrecho, escuchó un ruido diferente al del viento. Era un sonido. Se quedó quieto, atento. No era un animal. Venía de más abajo, entre las rocas. Bajó con cuidado por la pendiente. El terreno era peligroso, lleno de piedras sueltas. Allí encontró a una joven apache que había caído mientras cruzaba el sendero. Su pie estaba atrapado entre dos rocas grandes. Intentaba liberarse, pero cada movimiento la cansaba más. El hombre se acercó despacio sin hacer movimientos bruscos. Ella lo miró con desconfianza. No sabía quién era él ni si podía confiar. En la montaña la confianza no se regalaba. Se ganaba. Él le habló con voz tranquila. Le dijo que no se moviera tanto, que podía lastimarse más. Observó la piedra que atrapaba su pie. Era demasiado grande para moverla solo con las manos. Pensó un momento y miró alrededor buscando algo que pudiera ayudar a colectar. Cerca había un tronco grueso caído. Lo arrastró con esfuerzo hasta la roca. Para que no espiara, lo colocó de forma que pudiera usarlo como palanca. Entonces le dijo a la joven que se sentara encima del tronco para darle peso y estabilidad, mientras él hacía fuerza desde el otro lado. Ella dudó. No entendía del todo lo que él planeaba hacer, pero no tenía muchas opciones. Cuando ella se sentó, el tronco bajó un poco. El hombre empujó con todas sus fuerzas. La roca se movió apenas, pero fue suficiente para que el pie de la joven quedara libre. Del doctor Don Quijote, ella se retiró rápido y respiró aliviada. No estaba herida de gravedad, pero el susto había sido grande. En ese momento ella comprendió la verdad. El hombre no estaba tratando de mandarla ni controlarla, solo buscaba una forma de ayudarla a salir de allí. La montaña no perdonaba errores, y a veces la única manera de sobrevivir era confiar en un desconocido. Se miraron en silencio durante unos segundos. No dijeron nada más. El viento seguía soplando fuerte alrededor de ellos. Ambos sabían que ese encuentro no había sido casual, y que aquel día marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos había esperado. La joven apache se levantó con cuidado y probó apoyar el pie en el suelo. Sentía dolor, pero podía caminar. Aún así, el hombre de la montaña notó que cojeaba un poco. Le ofreció su brazo para ayudarla a mantenerse firme. Ella dudó al principio, pero aceptó. No por confianza total, sino porque entendía que en ese lugar aislado la cooperación era una forma. Caminaron despacio hasta un espacio más seguro donde el camino era ancho y no había piedras sueltas. Desde allí se podía. El cielo estaba cubierto de nubes grises que anunciaban lluvia. La joven miró hacia el horizonte con preocupación. Había salido de su comunidad por la mañana para llevar un mensaje a un pariente que vivía más allá de la montaña. No esperaba que el trayecto se volviera tan peligroso. El hombre le ofreció agua de su cantimplora. Ella bebió un poco y le dio las gracias. No era común para ella aceptar ayuda de alguien que no conocía, pero ese día las reglas parecían distintas. La montaña imponía sus propias leyes. Él le dijo que si la lluvia caía fuerte el sendero se volvería aún más difícil. Le propuso acompañarla hasta un refugio natural que conocía, una pequeña cueva donde la gente de la zona solía protegerse del mal tiempo. La joven pensó en seguir sola, pero el cielo se oscurecía cada vez más. De Cavis, Portugolpedo, decidió aceptar la compañía, al menos hasta llegar a un lugar seguro. Mientras caminaban, ella observó al hombre con atención. Su ropa era sencilla, gastada por el uso. Sus manos estaban llenas de marcas, señales de años de trabajo duro. No parecía peligroso, solo alguien acostumbrado a la soledad. Él, por su parte, notaba la forma en que ella miraba cada árbol y cada roca, como si el paisaje fuera parte de su memoria. Para ella la montaña no era solo un obstáculo, era un lugar con significado. El camino se volvió más estrecho y el viento empezó a... La lluvia comenzó a caer en gotas finas que poco a poco se hicieron más densas. El suelo se volvió resbaloso. El hombre caminaba adelante marcando el paso y señalando los lugares más firmes para apoyar los pies. La joven seguía con cuidado tratando de no forzar su pie lastimado.
Llegaron a la cueva justo cuando la lluvia se volvió intensa. Dentro, el sonido del agua golpeando las piedras era fuerte. El hombre encendió un pequeño fuego con ramas secas que guardaba en su bolsa. La cueva se llenó de una luz cálida que rompía la oscuridad. Se sentaron a cierta distancia uno del otro, respetando el espacio. El silencio no era incómodo, solo tranquilo. La joven pensó en su familia, en cómo se preocuparían si tardaba demasiado en regresar. El hombre recordó los años en que él también tenía gente esperándolo antes de elegir vivir lejos de todos. Con el paso del tiempo, comenzaron a hablar un poco, no de cosas profundas, solo de lo necesario. Ella le contó que su comunidad se estaba moviendo a otra zona por cambios en el clima y en los caminos. Él le dijo que la montaña había cambiado mucho desde que era joven, que los senderos se volvían más difíciles cada año. La lluvia siguió cayendo durante un buen rato. En ese refugio, ambos entendieron que no eran tan diferentes como parecía. Dos personas en caminos distintos unidas por un momento de necesidad. Y aunque no lo sabían aún, ese encuentro seguiría marcando su destino cuando la tormenta pasara. Cuando la lluvia empezó a bajar de intensidad, el sonido dentro de la cueva cambió. Ya no era un golpe fuerte contra las piedras, sino un murmullo constante. El hombre de la montaña salió primero para revisar el camino. Miró el suelo, tocó las rocas con el pie y observó el cielo. Las nubes seguían allí, pero ya no se movían tan rápido. Hizo una seña a la joven para que se acercara. Ella salió despacio. El aire estaba frío y húmedo. Ella puede ir esta mañana. Respiró hondo, como si quisiera guardar ese momento en su memoria. La tormenta había limpiado el polvo del camino, y los colores del paisaje se veían más vivos. Las hojas brillaban y el valle parecía más profundo desde esa altura. Decidieron continuar un poco más juntos. No era solo por seguridad. Había nacido una confianza silenciosa entre ellos. No una confianza completa, pero sí lo suficiente para caminar en el mismo rumbo durante un tramo. El sendero después de la lluvia estaba lleno de pequeños arroyos que cruzaban de un lado a otro. En algunos puntos el agua bajaba con fuerza y hacía difícil pasar. El hombre buscaba piedras firmes para cruzar y le indicaba a la joven dónde apoyar el pie. Ella lo seguía con atención, concentrada en cada paso. A veces el suelo cedía un poco, y el corazón se le aceleraba, pero lograba mantener el equilibrio. En uno de esos cruces el agua había crecido más de lo esperado. No era profundo, pero la corriente era rápida. Con el mismo, la joven dudó, miró su pie, aún sensible. Allá le perverde al dejarme en carrera. Se halló aquella parte me había de... El hombre observó el entorno y encontró un tronco largo caído entre dos rocas. Lo colocó de forma que pudiera servir de paso. Probó su firmeza y luego le indicó a ella que cruzara primero, despacio mirando al frente y no al agua. Ella avanzó con cuidado. El tronco se movía un poco, pero resistía. Cuando llegó al otro lado, respiró aliviada. El hombre cruzó después. Al llegar, ambos se miraron con una pequeña sonrisa. No era alegría exagerada, solo la satisfacción de haber superado otro obstáculo. Siguieron caminando. El camino empezó a descender. Desde allí se veía un antiguo campamento abandonado, con restos de fogatas viejas y algunas piedras acomodadas en círculo. El hombre explicó que hacía años, grupos de viajeros solían detenerse allí. Ahora casi nadie pasaba por ese lugar. La joven escuchaba en silencio. Para ella esos rastros eran señales de historias que ya no se contaban. Decidieron descansar un momento. Se sentaron sobre unas piedras planas. El hombre le ofreció un poco de pan seco que llevaba en su bolsa. Ella aceptó y compartió unas semillas que llevaba para el camino. Comer algo sencillo en medio de la montaña les dio un poco de energía. El silencio volvió a aparecer, pero esta vez no pesaba. Se sentía como una pausa necesaria. La joven pensó en el mensaje que llevaba. No era algo grande, solo noticias para un familiar, pero en su comunidad, mantener el contacto era importante. El hombre pensó en lo poco que hablaba con otros. Ese encuentro le recordaba que aún podía compartir el camino, aunque fuera por un rato. Después de descansar, la joven se levantó. Dijo que desde allí conocía el camino. Podía seguir sola. El hombre asintió. Beida. No intentó convencerla de quedarse ni de seguir juntos más tiempo. En la montaña, cada persona sabía cuándo era momento de tomar su... Antes de separarse, se miraron una vez más. No hicieron promesas ni grandes gestos, solo un gesto de respeto. Ella siguió bajando por el sendero paso a paso, con más seguridad que antes. El hombre se quedó un momento observando cómo se alejaba,
hasta que su figura se perdió entre los árboles. Luego se dio la vuelta y tomó su propio camino de regreso a la altura. Mientras caminaba, pensó que aquel encuentro no había sido solo un cruce de caminos. Había sido un recordatorio de que incluso en la soledad, los lazos pueden aparecer en los lugares más inesperados. La joven apache avanzó sola por el sendero que bajaba hacia el valle. Al principio caminaba con cuidado, probando cada paso, pero poco a poco su cuerpo recuperó el ritmo. El dolor en el pie seguía allí, aunque más leve. Cada tanto se detenía, respiraba hondo y miraba alrededor. La montaña estaba en calma después de la tormenta. El aire olía a tierra mojada y a hojas frescas. Mientras caminaba recordaba el rostro del hombre de la montaña. No sabía su nombre, ni de dónde venía realmente, pero su ayuda en su comunidad. Los ancianos solían decir que los encuentros inesperados eran señales para prestar atención al camino propio. No siempre traían respuestas claras, pero dejaban preguntas que valía la pena guardar. Más abajo el sendero se abría hacia una zona donde el terreno era menos empinado. Había arbustos bajos y árboles jóvenes. La joven reconoció algunas marcas en las piedras, señales antiguas que su gente usaba para indicar rutas seguras. Eso le dio tranquilidad. Sabía que estaba en el camino correcto. De pronto, escuchó un ruido a su espalda. Se giró rápido, con el corazón acelerado. No era el hombre de la montaña, era un pequeño animal que cruzó el camino y desapareció entre los arbustos. Ella soltó el aire que había contenido. En la montaña la mente se alerta con facilidad. Cada sonido puede parecer una amenaza. Siguió avanzando. El cielo se aclaraba poco a poco. Algunas nubes se abrían y dejaban pasar rayos de luz que caían sobre el valle. Ese paisaje la llenó de una calma extraña. Pensó en su familia y en las personas que la esperaban. También pensó en cómo ese viaje, que parecía sencillo, se había convertido en una prueba. Al mismo tiempo, el hombre de la montaña subía por su ruta habitual. El terreno hacia arriba exigía más esfuerzo. Sus pasos eran lentos pero firmes. Mientras avanzaba, miraba las huellas en el barro, rastros recientes de otros caminantes. No era común ver señales nuevas por allí. Eso le hizo pensar que la montaña estaba cambiando, que ya no era solo su refugio silencioso. Recordó el momento en que la joven quedó atrapada entre las rocas. Por un instante había temido no poder ayudarla, no por falta de fuerza, sino por miedo a equivocarse y empeorar la situación. Esa sensación le había recordado algo que creía olvidado, la responsabilidad hacia otra persona. Vivir solo hacía que uno se acostumbrara a pensar solo en sí mismo. Al llegar a un punto alto, se detuvo a mirar el valle desde arriba. El paisaje se extendía amplio, con caminos que se perdían en la distancia. Pensó que la joven ya debía estar más abajo. Esa idea le dio una tranquilidad sencilla. No necesitaba verla para saber que su camino seguía. Mientras tanto, la joven llegó a un pequeño claro, donde solían reunirse viajeros de paso. No había nadie en ese momento, pero encontró restos de una fogata reciente. Eso le indicó que no estaba completamente sola en esas rutas. Se sentó un momento para descansar. Sacó de su bolsa el objeto que debía entregar, una pequeña pieza de madera tallada con símbolos de su comunidad. No era valiosa por su material, sino por su significado. Representaba un mensaje de unión entre familias. La sostuvo en sus manos y pensó en cómo cada objeto cargaba historias. El tronco que el hombre había usado como apoyo, la cueva que los había protegido de la lluvia, el sendero que ahora la guiaba, todo parecía parte de una misma historia que se iba armando paso a paso. Después de descansar se levantó de nuevo. El camino desde allí era más fácil. A lo lejos se veía el humo de un campamento. Supo que estaba cerca de su destino. Su corazón se llenó de alivio y de una emoción tranquila. Había superado el tramo más difícil. En otro punto de la montaña, el hombre de la montaña llegó a su cabaña. Dejó la leña en un rincón y se sentó en el banco de madera frente a la puerta. Miró sus manos cansadas. Por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso de la soledad con la misma fuerza. No porque quisiera cambiar su forma de vida, sino porque entendía que incluso un encuentro breve podía dejar una marca profunda. La tarde avanzaba. La luz del sol se volvía más suave. Ambos, cada uno en su camino, llevaban consigo el recuerdo del otro, no como una promesa de volver a encontrarse, sino como la certeza de que en medio de la montaña y de los silencios largos, aún había espacio para la ayuda y el respeto entre desconocidos. La joven apache continuó su camino hasta llegar al campamento que había visto desde lejos. El humo salía de una fogata pequeña, y varias personas se movían alrededor, ocupadas en tareas sencillas.
Cuando la vieron acercarse, algunos levantaron la mano en señal de saludo. Ella respondió con el mismo gesto y sintió cómo la tensión de su había llegado a un lugar seguro. Se acercó a una mujer mayor que la conocía desde niña. La mujer la miró con atención y notó el cansancio en su rostro y la forma en que apoyaba el pie con cuidado. No hicieron muchas preguntas en esa comunidad. Primero se ofrecía agua y descanso. Le dieron una manta ligera y la invitaron a sentarse cerca del fuego. El calor la envolvió de inmediato, y por un momento cerró los ojos. Cuando se sintió un poco mejor, sacó de su bolsa la pieza de madera tallada. La entregó a la mujer mayor, explicando que venía de parte de su familia, con un mensaje de apoyo para los cambios que estaban viviendo. La mujer tomó el objeto con respeto y asintió. No necesitaban muchas palabras para entender la importancia del gesto. Ese pequeño objeto unía historias, decisiones y la voluntad de mantenerse en contacto a pesar de las distancias. La joven contó de forma sencilla lo que le había pasado en la montaña. No entró en detalles innecesarios, solo explicó que había tenido un problema en el camino y que un hombre que vivía en las alturas la había ayudado a salir de una situación difícil. Las personas que escuchaban asentían en silencio. No se sorprendían. Sabían que en los caminos aislados los encuentros inesperados podían cambiar el rumbo de un día entero. Después de comer algo caliente, el cansancio del viaje la alcanzó de golpe. Mientras descansaba, pensó en cómo aquel trayecto, que había empezado como una tarea simple, le había enseñado algo nuevo sobre la confianza. No una confianza ciega, sino la que nace cuando alguien demuestra con hechos que quiere ayudar. Al caer la tarde se levantó y salió. El paisaje desde allí era distinto al de la montaña. El terreno era más amplio, el aire menos frío. Aún así sentía que una parte de ella se había quedado en esos senderos altos, donde el silencio era profundo, y cada paso debía pensarse con cuidado. Sabía que cuando regresara a su comunidad, llevaría consigo no solo el recuerdo del viaje, sino una nueva forma de mirar los caminos. Muy lejos de allí, el hombre de la montaña encendía una lámpara dentro de su cabaña. La luz suave iluminaba las paredes de madera. Preparó una comida sencilla y se sentó a comer en silencio. Afuera el viento había vuelto a soplar, pero ya no con la fuerza de la tormenta. Era un viento tranquilo, constante. Mientras comía, recordó la expresión de la joven cuando logró liberar su pie de las rocas. No era solo alivio. Había en su mirada una mezcla de miedo que se iba y de gratitud contenida. Esa imagen se le quedó grabada, no como un peso, sino como un recordatorio de que sus manos aún podían servir para algo más que para sobrevivir. Esa noche, antes de dormir, salió un momento al exterior. Miró el cielo despejado, lleno de estrellas. Pensó en los caminos que cruzaban la montaña, en las personas que los recorrían con sus propias historias. Él había elegido la soledad hacía años, no por desprecio a los demás, sino por necesidad de silencio. Sin embargo, aquel encuentro le mostró que el silencio no tenía por qué ser vacío. La joven en el campamento también miraba el cielo. Las estrellas eran las mismas, aunque se vieran desde otro ángulo. Pensó en el hombre de la montaña, en cómo sus caminos se habían cruzado por un momento y luego se habían separado sin promesas. Entendió que no todos los encuentros estaban destinados a durar, pero algunos existían solo para enseñar algo y seguir adelante. Al día siguiente cada uno continuaría con su vida. Ella regresaría con su gente, con el mensaje entregado y el viaje cumplido. Él seguiría con su rutina en la montaña, recogiendo leña, cuidando sus senderos, escuchando el viento. Sus mundos no se unirían de nuevo, pero ya no serían los mismos que antes del encuentro. Así, el recuerdo de aquel día quedó guardado en ambos como una historia sencilla. Dos personas que se encontraron en un momento difícil, se ayudaron sin esperar nada a cambio, y siguieron su camino con un poco más de calma en el corazón.